Bienvenidos al Center for Latino Policy Research. Me llamo Patricia Baquedano López, soy directora del centro y tengo el gran honor hoy de recibir a un colega muy apreciado, a Pedro José García Sánchez, y voy a pasar unos minutitos hablando un poquito sobre su trabajo y vamos a tener hoy la oportunidad de escuchar una pequeña parte de su gran obra de trabajo que ha hecho desde Francia, pero que cubre varios continentes. Pedro es sociólogo y etnógrafo urbano, obtuvo su doctorado en sociología y en estudios urbanos en l'École des Hautes Études en Sciences Sociales en París. Obtuvo posgrados en territorios urbanos, prácticas, representaciones e instituciones en esa misma universidad. También cursó estudios de posgrado de planificación urbana de la Federación Internacional de Urbanismo en Berlín. Tiene además una maestría y licenciatura en sociología de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Me siento muy afortunada de que Pedro y yo estamos trabajando en un proyecto financiado por el Franz Berkeley Fund, un proyecto que se enfoca sobre el cosmopolitismo urbano, sus oportunidades, sus retos teóricos y prácticos, y aquí apunto que esa colaboración no hubiera sido posible sin el apoyo y la ayuda de Aarón Sicurel, que está aquí con nosotros hoy presente. Fue quien nos conectó intelectualmente, y eso estamos sumamente agradecidos. Siempre pensamos en esa gran oportunidad. El trabajo suyo nos ha influenciado muchísimo. Realmente durante estos 2 años, 3 años que ya nos estamos trabajando juntos, ha sido maravilloso saber más a fondo de su obra y conocer y apreciar su profundo interés y preocupación por procesos de inclusión social. Nuestro proyecto nos ha llevado a trabajar en París en abril. Gabriela es parte del proyecto, aquí estudiante de doctorado, Gabriela Borges Hanetti. Estuvimos en París hablando sobre las pragmáticas del cosmopolitismo, que se cristalizó en una magnífica conferencia organizada por Pedro y sus colegas en París en 2 días, y cuyo alcance continúa desarrollándose hasta hoy. La visita de Pedro al campus es parte de este desarrollo. En su estadía estaremos visitando como trabajo de campo interpretativo actividades este fin de semana, en el Día de los Muertos, en el distrito de San Francisco, de la misión de San Francisco, y compartiremos estas observaciones la semana que viene, el jueves desde las 9 de la mañana, en una presentación, y esto sirve como aviso que comunicaremos datos ya después en el centro, en la página del centro, el sitio web del centro. Bueno, la obra de Pedro abarca trabajo de campo sobre las ciudades que constituyen la periferia de París, habitadas principalmente por inmigrantes latinoamericanos y africanos. Ha realizado también proyectos en Venezuela, Brasil, en África, en Camerún, su trabajo en Burkina Faso. Su trabajo se centra en los registros cognitivos y socioespaciales de la interacción humana. Ha desarrollado un marco teórico de trabajo para estudiar los conflictos urbanos en lo que es la ecología del orden público. En la Universidad de Nanterre, él imparte cursos en el Departamento de Sociología y es corresponsable del programa en Sociología de Antropología Urbana. También está afiliado con el distinguido laboratorio Mosaic de esa universidad, inspirado por la obra de Henri Lefebvre y con un enfoque de justicia social, y miembro del CRESON, el Centro de Investigación del Espacio Sonoro y el Ambiente Urbano, en Grenoble, Francia, pero hay en otras partes el CRESON, ¿no? También está afiliado en Nanterre, que sí. Sus investigaciones también analizan las formas elementales de la vida citadina y de la democracia urbana, de cómo se usan estas formas, cómo se viven en los espacios públicos urbanos. Bueno, podría yo, ¿verdad?, seguir hablando sobre los temas que él ha abordado, que incluyen también, como el tema de hoy, la relación entre la violencia y la seguridad, la inseguridad, y vemos cómo este tipo de enlace crea estados y políticas de emergencia y urgencia. Es decir, son vínculos de un discurso de emergencia que organizan las instituciones sociales, en este caso en la ciudad de Caracas, Venezuela. Aquí, por falta de tiempo, si no, me encantaría muchísimo abordar otros de los temas que ha realizado Pedro.
pero es un verdadero honor presentar aquí en el Centro de Trabajo del profesor Pedro José García Sánchez. Bienvenido, Pedro. Gracias, Patricia. I'm very glad to be here with you to share this moment, and I'm very sorry also because these one are the only words I would be pronouncing in English, because I just have a very little English to explain my thinking. Gracias, muchas gracias a Patricia Baquedano, a su equipo, por estar aquí. Es una manera de materializar todo un intercambio de ideas, de contenidos, de proyectos que comenzamos hace unos años, y como tú lo señalaste bien, gracias a Aarón Sicurel, que como tantas otras veces y con tantas otras personas ha hecho lo necesario por vincular mundos y personas, no solamente académicos, sino culturales, étnicos y cognitivos. Cuando Patricia me dijo que, bueno, que esta estadía en el marco de nuestro proyecto Franz Berkeley iba a coincidir con una jornada que es hoy, que se realiza en este centro de estudios y de políticas sobre los latinos, y que tenía que ver con la salud, me pareció pertinente incluir algo, en todo caso, en la oportunidad que ella me presentó de hacer un speech aquí con ustedes. Me pareció pertinente hacer de este espacio una oportunidad para reflexionar sobre la urgencia. Para reflexionar sobre la urgencia del modo como yo he ido tratando de estructurar esta reflexión a medio camino entre la antropología urbana, la sociología cognitiva, en cierto modo la sociología política, y que he estado alimentando en los últimos años con algunos trabajos de campo realizados más en relación al aspecto de la salud, que es el tema de la jornada, y que me pareció que, bueno, que sería pertinente poder compartir con ustedes esto. Quizás empecemos por acá. Sí. ¿Tú lo ves ahí como...? No, lo veo igual. Okay. ¿Y las próximas también? No. Solo eso. No, bueno, avancemos aquí, yo se los digo. No, ahí está bien. Ok. El afiche que preparó... Gracias, maestra. El afiche que preparó el equipo de Rocío, me pidieron una foto y me pareció muy buena la oportunidad, y yo preferí incluir esta caricatura. Esta caricatura está hecha por un gran caricaturista venezolano que se llama Pedro León Zapata, que todos los días, desde hace más de casi 50 años, publica todos los días una caricatura en uno de los periódicos más importantes en Venezuela, que se llama El Nacional, y que él llama Los Zapatazos. Entonces, ese zapatazo del mes de septiembre, como lo ven, siempre con ese sentido tan pertinente y a la misma vez cáustico, irónico, mordiente, Zapata nos hace entender allí con una imagen, un contexto detrás hecho de cruces, y algunas pocas palabras nos lo hace entender todo. La escasez de medicina se compensa con la abundancia de muertos. Entonces, lo primero que me gustaría decirles es tomar esta caricatura en dos sentidos. Por un lado, lo fáctico, lo que sucede, o en todo caso lo que ciertos saberes representan como lo que sucede, y luego lo analítico.
a sabiendas de que lo primero que tenemos que decir es que es una caricatura. ¿Y qué es una caricatura? Una caricatura no es sino un modo de representar la realidad tratando de caricaturizarla, es decir, llevarla a un extremo, hacer de ella algo que se preste a transmitir un contenido, pero no sé si haciendo reír, haciendo esbozar una sonrisa, en todo caso, jalando la semántica hacia un lado de modo de que ésta pueda ser digerida. Porque, como ven, el significado de lo que está caricaturizado, en principio, puede no ser motivo de risa. Esa es la primera cosa, es una caricatura. Luego, números. Y en los números, bueno, yo creo que para ustedes ya no es un secreto que Caracas y Venezuela, desde hace un buen cuarto de siglo, es decir, no depende del periodo Chávez, sino eso viene desde antes, aunque se ha incrementado muchísimo en los últimos 14 años. Venezuela forma parte, y Caracas en particular siempre siempre está en el ranking entre los primeros 5 o 8 lugares en el ranking de las ciudades más violentas, mortuorias, por tasas de asesinato. Allí tienen algunos datos que hacen que bueno, simplemente en los últimos 15 años hay casi 200.000 muertos por causas violentas, la mayoría por asesinatos, de los cuales al menos la mitad han sucedido en Caracas. Si ustedes se dan cuenta de esa contabilidad, ustedes pueden estimar que casi ningún, por no ser totalitario en términos cognitivos, casi ningún otro sitio en el mundo puede dar esas estadísticas, aún en sitios que son contextos que están en guerra. Y no es el caso de Caracas, no es el caso de Venezuela, sociedad que no vive una guerra como tal desde el siglo XIX. Allí están algunas estadísticas, y luego están las estadísticas de escasez, scarcity. Venezuela vive un proceso de desaprovisionamiento intensivo desde hace unos 2-3 años, pero que se ha incrementado de una manera completamente increíble desde el año pasado, desde el 2013, que hace que, bueno, ustedes tengan esta estadística. En el 2012 se estimaba casi 38% de escasez en los productos básicos, bien sea de lo que se llama la cesta básica alimentaria, pero también otros productos de higiene personal o de simplemente de utilización diaria. Y esta escasez se ha incrementado en julio de este año a casi 67%. Ustedes seguramente habrán visto en los medios de comunicación digamos, los signos más espectaculares de esto, de los cuales uno no puede ser sino risible, que es la escasez de papel toalete, que puede haber hoy día. En términos médicos, esto también sucede. Entonces, quizás con esos datos entendemos un poco mejor esa caricatura. En términos analíticos, lo primero es justamente tratar de entender las consecuencias de lo que significa centrar su atención en lo radical, en lo extremo, a lo cual nos lleva esa caricatura. Entonces, la primera cosa que me parece importante es apuntar esa omnipresencia de la urgencia. Porque cuando uno apunta esa omnipresencia, por contraste, va a significar el desapego de lo que no es urgente, justamente también. Y la urgencia en Venezuela se ha vuelto casi un reino. Y se ha vuelto un reino porque simplemente las situaciones o contextos de crisis se han ido perennizando, se han ido eternizando, y los procedimientos interpretativos, como nos los legó Sicurel, que acompañan este proceso, vuelven la urgencia central.
Entonces, sí, además de objetivo, la urgencia aparece como un principio de acción, porque yo les puedo decir, yo vengo de un barrio pobre en Caracas y yo me acuerdo de que estaba muy pequeño, que siempre, en la época de lluvias, se deslizaban los terrenos, había damnificados, siniestrados, y eso no evitaba que al año siguiente, en las épocas de lluvias, hubiese el mismo tipo de fenómeno con las mismas consecuencias, y que justamente cada vez siempre ha sido asumido de una manera crítica en términos de crisis, ¿okay? No como un problema que se puede gerenciar, se puede manejar, se puede administrar y de algún modo se puede prever. Entonces, eso nos hace entender ya de qué se trata cuando yo trato de explicar esta omnipresencia de la urgencia. No es solamente que hayan damnificados, es el modo como enfrentamos ese problema, es la manera, es la dinámica, es el timing que hace que justamente la urgencia se vuelva omnipresente. No solo como objeto, sino manera de aproximarnos justamente a ese objeto. No solo como problema, sino manera de gerenciar ese problema. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es lo que yo llamo la gramática de la guerra. La gramática de la guerra yo empecé a estudiarla sobre todo a partir de los fenómenos que son conocidos comúnmente en términos de violencia o en términos de inseguridad. Pero dentro de esa violencia y esa inseguridad, ustedes saben hasta qué punto hay muchas cosas distintas, porque bueno, pudiéramos pensar que la violencia es como un saco en el que abrimos y metemos cosas distintas que van desde una amenaza, un insulto, una provocación, una violación, un saqueo, etcétera, 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 etcétera. Y eso sería ya una cosa para interrogar el modo como las ciencias sociales se han acostumbrado a interrogar estos fenómenos. En todo caso, siempre son fuentes de incertidumbres destructoras, de disturbios radicales y de miedos generalizados, y que son frecuentemente interpretadas y asimiladas a través de esa binaridad guerrera que funciona como modelo, que hace que en general vamos a interpretar los fenómenos violentos en términos de amigo, enemigo, en términos de o estás conmigo o estás contra mí, en términos de blanco y negro, en términos de hacer que todas las complicaciones propias a la complejidad de los fenómenos que llamamos violencia, es decir, matices, colores, collages, negociaciones, mezclas, heteronomías, en general son pasados detrás. En términos descriptivos y prácticos, esta gramática logra frecuentemente imponer la crisis como estado, más que coyuntura, la urgencia como norma y no como excepción, y los operativos, los famosos operativos en Venezuela. Cada vez que hay un problema, los gobiernos, porque no solo el actual, lanza un operativo para hacer que se haga algo extraordinario para que solucione el problema. En todo caso, en términos pragmáticos, esta gramática contribuye a reducir la lectura de esas realidades complejas y hace de lo que yo llamo conflictos de urbanidad, batallas y escenas de guerra. Tercer aspecto, eso que tiene que ver con esa gramática, es lo que yo llamo el éxtasis de la binaridad. Estamos en una época, en todo caso en Venezuela, que vive una famosa polarización social, en la que yo cuando voy, siempre que llego a un sitio donde no me conocen y que digo que soy venezolano, enseguida me preguntan, ¿tú eres chavista o antichavista? Ah, es que tú eres chavista o eres antichavista. Enseguida el modo de reconocerme va a ser ubicarme en un lado o en otro. Más tarde hablaremos un poco más de esto, pero en todo caso yo pienso que con
el chavismo y el poschavismo estamos con una realidad que nos enfrenta justamente a eso que yo llamo el éxtasis de la binaridad. Pero no se puede decir independiente, entonces, ninguno nos dice esto. Sí. Sí, no hay un grupo, a lo menos. Hay muchos grupos, sí, hay muchos claro. grupos, hay muchos grupos, justamente. Pero ya volveremos sobre eso. En todo caso, el último elemento analítico, el cual me lleva a pensar esa abundancia de muertos y escasez de medicina, es lo que yo llamo la comunitarización de lo público. Venezuela es el ejemplo, en todo caso mis análisis en Caracas que empezaron con lo que hace en el 1993, con lo que era un proceso en emergencia que ustedes en California ya conocían desde los años 70, que fueron las famosas gated communities, que comenzaron a aparecer por doquier como hongos y que hoy día forman parte es como la lanza del mercado inmobiliario mundial para las clases medias y las clases altas. En todo caso, haciendo el estudio de ese fenómeno en Caracas, yo pude justamente comprobar cómo toda esa dinámica que es absolutamente enriquecedora, que habla de los grupos sociales como comunidades que se reúnen en función de intereses precisos, que pueden ser sociales, étnicos, religiosos, culturales, etcétera, etcétera. En el caso de Venezuela, a partir de esa emergencia de las gated communities, yo empecé a analizar justamente otro fenómeno. ¿Cómo hacer que las comunidades se construyan para ir en contra de lo público? A fuerza, hoy día en Venezuela estamos en lo que se llama un estado participativo y protagónico, en el cual la base son las comunas o las comunidades. Esto formalmente está muy bien y es muy políticamente correcto, y las izquierdas de aquí y de allá adoran esta manera de presentar las cosas. El problema es que socialmente y microsocialmente esto ha servido simplemente para legitimar esa comunitarización de lo público, que hace que hoy día, a menos de que estemos con los de nuestro grupo, a menos de que hagamos algo con los que son de mi comunidad, yo no tengo referencia que sea válida. Entonces, a partir de esos elementos, que vuelvo en todo caso, problemáticos que hago esta presentación y paso a hacer algunas precisiones conceptuales. En el subtítulo de la presentación vieron que habían tres términos: vulnerabilidad, incertidumbre y política. Primero, vulnerabilidad, ¿por qué? Porque a lo largo de estos casi 20 años de trabajo, cada vez me convenzo que si no es el concepto central de la sociología, en todo caso lo es para el tipo de sociología que yo intento practicar. Ahora bien, la idea de trabajar sobre la vulnerabilidad va más allá de la cuestión de la vulnerabilidad de las personas o de los grupos, como en general la sociología clásica lo hace. No para desmerecer ese trabajo, no, es fundamental trabajar sobre la vulnerabilidad de las personas, pero simplemente porque me parece que hay que abrirla. De allí esa idea de vulnerabilidad desplegada que nos permite justamente analizar también las instituciones, también analizar los espacios y la manera como son usados socialmente, analizar la relación. Y en relación a eso, mi trabajo no hace sino inscribirse en toda una tradición que viene de la antropología social por un lado, pero que viene también de la microsociología o que viene de las sociologías cualitativas, y que yo me permito citar allí a uno solo de tantos de esos autores que me han influenciado. Ulf Ahners, ese gran antropólogo sueco, que nos dice, en todo caso, nos dice esto: esa discreta insistencia a hacernos pensar dos veces antes de aceptar una caracterización simple. Heterogeneidad fundacional
y problemática por las interdependencias que el proceso genera. Esas son las cosas a las cuales trabajar sobre la vulnerabilidad me ha llevado. Tratar de entender cómo se hace esa dinámica en la que fenómenos se esconden, se vuelven visibles, pero a veces se vuelven completamente exuberantes y demasiado visibles. Cómo se desbordan las cosas, cómo se ajustan. En todo caso, ese interés yo lo he desarrollado en principio a través de mis trabajos sobre el espacio urbano y sobre todo el espacio público. Y ahí llego al segundo término, incertidumbre. Es desde los trabajos que he hecho sobre el espacio público que la cuestión de la incertidumbre para mí ha sido fundamental. Porque, como ustedes saben, bueno, lo propio del espacio público urbano, en todo caso, es que nos confronta más que otros espacios al hecho de tener que cotejar a los desconocidos. A los desconocidos, pero también a lo desconocido. Y cuando uno tiene que cotejar de una manera directa con lo desconocido, entonces uno tiene que aprender a hacer las cosas de otra manera. Hay una cita de Isaac Joseph, que fue mi tutor, que me parece que además replantea esa cosa en términos ecológicos de una muy buena manera, apoyándose en George Herbert Mead, pero también en Dewey. Él simplemente nos trata de decir, bueno, el problema no es la relación entre un individuo y su entorno. El problema comienza a ser interesante sociológicamente cuando tratamos de tratar el problema entre por lo menos dos individuos, no uno, y su entorno. Y es a partir de allí que el trabajo de la ecología urbana se vuelve productivo. Tercer término, la pop-política. ¿Cómo calificar lo que el chavismo en Venezuela, pero también en Latinoamérica, pero también en el mundo, ha ido produciendo? Porque llevan 15 años que están en el poder. En Venezuela, pero también porque ha sido un ejemplo gubernamental, una forma de gobernabilidad que ha sido imitada, que ha sido reproducido en otros lados. Yo he pasado por varios estados analíticos y desde hace un año he estado tratando de entenderlo a través de este concepto, que es un concepto, si ustedes quieren, un concepto frágil, débil, vulnerable, no es demasiado científico, pero me parece que rinde cuenta de lo esencial. Pop política. Quiere decir que, primera cosa fundamental, hay un uso generalizado de lo popular. Lo popular se vuelve una salsa con la que nos ponemos, la ponemos en todas las comidas. Y cuando las ponemos en todas las comidas, se vuelve alimenticia, válida, rica, todo. Mientras no haya lo popular, entonces puede ser criticable. Pero si hay lo popular, entonces puede ser legítimo. Y evidentemente esto tiene asignaciones identitarias precisas. El pueblo, en mayúscula. La comunidad, en mayúscula. Los pobres, los en mayúscula, pobres en minúscula, porque sabemos siempre que los pobres, lo propio de ser pobre, bueno, es estar en minúscula. En todo caso, esa sería la primera característica. Segunda característica, favorece a la mayoría. Muy bien, me van a decir todos los demócratas del mundo. Es eso la democracia, el gobierno de las mayorías. Salvo que se favorece a la mayoría a condición de someter de la manera más indiscriminada posible a las minorías. Tercer característica, desplegar una comunicación, una como se dice en francés o en ciertos españoles latinos, que sea accesible y seductora, que impresione y que multiplique adeptos. Y para ello, bueno, son necesarios actores mediáticos internacionales. En el caso de la pop política chavista, eso va desde Oliver Stone hasta Naomi Campbell, eso va desde Sean Penn hasta Lula, eso va desde Maradona hasta Bashar al-Assad. Bashar al-Assad
eso quizás nos va a hacer una mancha, porque bueno, eso conquista adeptos de un lado, pero no del otro. Justamente, me parece que esas son algunas de las cosas que nos van a permitir entender lo que sigue. La salud pública al rojo vivo. Entonces allí entro con los trabajos de campo que estoy avanzando, que es un work in progress sobre la cuestión de la salud. Y cito un artículo que está salido del principal medio de comunicación chavista, que es un portal web que se llama Aporrea. ¿Okay? Y cito un artículo de una persona connotada en el chavismo, que se llama Roland Denis, que intitula su artículo La coño de madrada de la ausencia de medicinas. Yo no sé si eso tiene esa traducción, en todo caso cuando la tratamos de poner de una a fucking absence, o sea, fuckiness absence of drug. Y es un artículo que es muy interesante porque, bueno, nos permite justamente salirnos de la polarización. Tenemos un chavista criticando el chavismo de una manera pública y que se sabe. ¡Wow! Pero no lo hace en relación a cualquier cosa, lo hace en relación a lo que está sucediendo con las medicinas. Y ese aspecto sobre el que nos trajo la atención Zapata, sobre la abundancia de enfermedades o de muertes y ligadas a enfermedades, nos lleva al aspecto de cómo manejamos esa cierta incertidumbre ante la realidad. Está el programa Barrio Adentro, que es un programa que se ha vuelto una de las sido llevado a cabo a través del vínculo con todo lo que es el universo médico cubano, con el saber médico cubano, con los médicos cubanos. Entonces, ese es el primer gran beneficio. Cómo los módulos de Barrio Adentro han logrado una presencia en territorios en donde ya no había, pero además prestan una atención que se había abandonado. Y hay dimensiones territoriales, propiamente médicas y poblacionales que son importantes. Segundo, todo un cuidado relacional que se despliega hacia los pacientes, que me parece fundamental. Ahorita les voy a decir cómo, a través de la etnografía viví eso, pero eso es un aspecto fundamental. Es un aspecto fundamental, sobre todo en sitios en donde o bien no había esa atención médica, o bien cuando la había era una atención médica que se daba de mala manera. Tercer aspecto, la capacidad de respuesta rápida que supone el hecho de tener un módulo de servicio asistencial cerca de su casa. Porque simplemente, amigos, esto puede salvar vidas. Entre los límites está el hecho de haber creado una red de salud paralela a la ya existente. Entonces, el problema no es el paralelismo, el problema es cómo ese paralelismo se fue creando de modo inversamente proporcional al otro término. Mientras más se desarrolla Barrio Adentro, menos se desarrollan los hospitales, los módulos de servicio que no son de Barrio Adentro. Lo cual nos lleva al segundo límite, entonces debilitamiento de esos dispositivos, lo cual se hace ver enseguida simplemente porque la mayoría de los dispositivos de Barrio Adentro, de los módulos de Barrio Adentro, prestan atención en relación a ciertas enfermedades, a ciertos problemas médicos que podemos llamar primarios. ¿De acuerdo? Pero en el momento en el que nuestras enfermedades dejan de ser primarias y pasan a necesitar otro tipo de atención, entonces ahí hay que acudir a la red hospitalaria institucional tradicional.
Lo cual nos lleva al otro límite, y es una ignorancia, un desconocimiento y una falta de reconocimiento mutuo. Si ustedes están, a los que les toca ir a Barrio Adentro, ahí ustedes entran en un mundo cubanizado, con todas las ventajas y las desventajas de los mundos cubanizados. Si usted va al otro, va a un hospital, entonces ahí está en otro mundo. Y las pasarelas entre un mundo y el otro casi no existen. O cuando existen, en general son conflictuales, son conflictivas. Lo cual nos lleva a otro límite, una ausencia flagrante de coordinación. Lo cual, ustedes imaginan que en términos de política pública, lleva sus problemas. Les hablo rápidamente de mi experiencia. En el 2005 y en el 2012 me tocó vivir de una manera intensiva lo que significa ser atendido en los hospitales públicos y en los módulos de Barrio Adentro, simplemente porque mi papá, que era en la época un viejito de más de 70 años, sin seguro privado, lo cual lo hubiese podido llevar a entrar en el régimen de los privilegiados. Ojo, privilegiados que no son solamente las clases medias y ricas, son todos aquellos que pueden tener un trabajo formal, no informal, que los lleva a tener los beneficios de una seguridad social colectiva que en general no es contratada con los servicios públicos, sino privados. ¿Ok? Especificación muy importante. Entonces, en el 2005, a mi papá le da un paro respiratorio. Y afortunadamente, en el barrio donde nosotros vivimos allá, que es un barrio pobre, en una ciudad que se llama Cagua, había un módulo de Barrio Adentro, cerca, y simplemente les digo, a mi papá lo salvó una médico cubana que le prestó la atención necesaria para que no se muriera del paro respiratorio. Lo cual me hizo, a partir de allí, entrar en una relación. Yo tenía una relación de desconocimiento del mundo de Barrio Adentro y de los médicos cubanos, que a partir de allí, de una deuda absolutamente vital que yo tenía para con este médico cubano, me hizo entrar no solo en una relación empática hacia ellos, sino también una relación de conocimiento, de conocimiento de lo que significaba ese mundo más allá de los prejuicios de unos y de otros. Pero el verdadero problema comienza después de que lo salva, porque en lo que lo salva tiene que llevarse en una ambulancia a un hospital a prestarle los servicios y las atenciones que en el módulo de Barrio Adentro no se le puede prestar. Lo llevan a un hospital, a mí me llaman, yo estaba en casa de una prima, yo vengo corriendo en el carro, lo llevan al hospital de esta ciudad de Cagua, que es una ciudad industrial, media, relativamente importante, etcétera, etcétera, y llego cuando está en el hospital, y allí empieza el Vía Crucis. Ahí empieza el Vía Crucis, que yo llamo justamente una especie de pasantía etnográfica inducida y obligada que me hizo pasar más de un mes, casi día y noche, en los hospitales. Y frente a la cual la única manera de poder sobrevivir, para contarlo, digo sobrevivir en términos simbólicos, fue tratar de sacar el máximo de recursos sociológicos que yo podía tener, o antropológicos, etnográficos, para racionalizar situaciones que eran simplemente irracionales, una encadenada a la otra. Una encadenada a la otra. ¿Por qué? Porque cuando llego al hospital, lo primero que me encuentro es que mi papá se acaba de salvar del paro respiratorio, pero está moribundo porque hay que prestarle cuidados de terapia intensiva, y que en ese hospital no había ni el personal, ni los medios, ni siquiera las ganas de prestarle esa terapia intensiva. Al punto de que en lo que tenían que ponerle el suero, la enfermera me da el suero, me da las agujas y me dice, póngaselo. Y frente a ese gesto, y yo en mi completa ignorancia, además el miedo de hacerlo mal, yo
empiezo a buscar los medios de que alguien competente logre ponérselo. Por un lado, y por otro lado empiezo a tratar de informarme, porque yo no estoy viviendo en Venezuela, pero estoy pasando esa época allí, qué hacer y dónde llevarlo, a sabiendas de que no podía entrar en el régimen de la seguridad privada, porque eso supone de entrada pagar varios miles de bolívares de los que yo no dispongo. Entonces me dicen todos, llévalo al Hospital Central de Maracay, que es esa foto que ustedes ven allí. El Hospital Central de Maracay, y yo le digo, pero ¿por qué si todo el mundo lleva a la gente allí? Me dice, justamente, o sea, es el único en el que puede que no te traten, puede que lo hagan. En todo caso, se puede que lo hagan, tienes que tratar de ir a explorarlo. Fuimos al Hospital Central de Maracay y bueno, ahí continuó esa experiencia que duró más de un mes, de la cual finalmente mi papá logró salir vivo. Logró salir vivo, entre otras cosas, porque yo lo logré sacar del pasillo, que era similar a esa imagen que ustedes ven allí. Lo cual me hace pensar que habría que hacer toda una sociología de las salas de espera y de los pasillos de los hospitales venezolanos. Porque simplemente pasando su tiempo en ese tipo de espacios, uno entiende el país. Uno entiende lo que no se puede entender desde casi ningún o desde muy pocos otros sitios. ¿Por qué? Porque, por darles una idea, evidentemente es el único hospital que tiene la fama de funcionar a lo largo de todo el estado, entonces bueno, tiene una afluencia mayor que en otros, pero ese es el caso de la mayoría de los hospitales, ¿de acuerdo? Entonces eso que ustedes ven allí es la sala de espera y los pasillos de la sala de espera, en la que ustedes van a ver enfermos en camilla con todos los niveles de gravedad, desde el que se está muriendo hasta el que simplemente se quebró una pierna, que van a estar allí, y cuyo paso a las salas de operación o de terapia intensiva, señores, va a depender sobre todo de eso que, gracias a Rocío, encontramos el término en inglés, the pertinent chaperone, que bueno, que en español sería el acompañante pertinente. Uno tiene que volverse un acompañante pertinente, porque de eso va a depender simplemente que usted será tratado o no. De eso va a depender el hecho de que usted puede pasar días, incluso semanas en ese pasillo, o no. Un viejito al cual fue atropellado y que estaba en la camilla de al lado en la que estaba mi papá, y que tenía la mala suerte de tener 2 hijos que no podían pasar el tiempo allí, sino que se turnaban y que no se entendían entre ellos, porque luego yo me entendí de todo un cuadro familiar bastante complejo en el que eran hermanastros y no hermanos, etcétera, etcétera, y que hacía que no tenía una permanencia en el sitio, y que entonces uno conocía a los médicos del turno de la mañana, pero el otro los de la tarde, y que entonces la coordinación entre uno y otro no la tenía para hacer el pedido justo en el momento en el que había que hacerlo. Hizo que al mes, cuando salíamos del hospital, el viejito todavía estaba en la camilla, en el pasillo. Y me acuerdo que tuvimos una escena sumamente bonita, que a mí me eriza los pelos siempre cuando la pienso, y es que venimos y lo vemos y le decimos, entonces yo me trato ahí de comprometer, de volver a hacer por él lo que su acompañante pertinente no existente no podía hacer, y en ese momento él me agarra el brazo y me dice, no te preocupes, mijo, porque date cuenta, ya yo no estoy en el mismo sitio del pasillo, ahora estoy frente al altar, porque hay un altar que los enfermos crean, y le van poniendo velas y le van poniendo los santos. Hasta la semana pasada yo estaba, pero le daba la espalda al altar. Ahora fíjate que estoy enfrente del altar. Mi suerte va a cambiar. En todo caso, es entre competencia y persistencia, 2 vectores pragmáticos, o en todo caso de la sociología pragmática,
de eso depende el hecho de que usted pueda salir de ese pasillo. La otra experiencia, sobre la que voy rápido porque veo que el tiempo pasa, es un flash situacional contextual que he estado haciendo sobre, y ahí cito, a mi mamá, porque le dio la fiebre, pero también a otros que les ha dado, y que dicen, esa fiebre dolorosa, la fiebre dolorosa esa que da, que en el ambiente de incertidumbre en el que se encuentra Venezuela hoy día y en el que ha llevado la manera como las políticas públicas de salud han tratado la cuestión, es la fiebre esa dolorosa que da, puede ser chikungunya, puede ser dengue, puede ser una de las 10 variedades de dengue que estás dando, pero puede que no sea, puede que sea una fiebre que está ligada a un virus. El hecho es que alrededor de el círculo familiar y de amigos que tengo en esa zona del país, yo no puedo decir todo el mundo, esa es la expresión que ellos utilizan, pero por lo menos 8 de cada 10 personas han tenido esa fiebre, la cual quiebra los huesos, hace que hayan sarpullido, hay otras que no lo tienen, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, lo importante allí es la generación de ver cómo frente al desconocimiento, primero espontáneo, pero luego mantenido e inducido por los poderes públicos, entonces vemos cómo hay una generación de una dinámica de explosión informativa aproximativa. Todo el mundo tiene un cuento, un rumor, un chisme, un Twitter para los que tienen Twitter, un mail, alusiones, etcétera, etcétera. Pero es eso lo que se vuelve justamente las fuentes de información y de orientación del ciudadano común. Bueno, paso sobre eso porque si no, no me va a dar tiempo de venir sobre lo otro. El Far West a la venezolana. El Far West a la venezolana. El caso de Lucio. Lucio es un taxista con el que trabajamos. ¡Wow! Lucio es un taxista que, bueno, como ven allí, él dice, me han salido todas las barajitas, secuestro, robo, me han caído a palos, etcétera, etcétera. Pero lo más grave es cuando vas a ver a las autoridades y que ellos entonces te hacen sentir que son aún peor. Me dejo los elementos analíticos sobre ese aspecto para las preguntas. En todo caso, lo que me parece importante allí es la tematización que yo hago de ese tipo de fenómenos en términos de vulneración del vínculo civil, y que permite, a mi entender, permite justamente a la sociología y antropología de tratar de otro modo eso que en general llamamos violencia e inseguridad. Luego está justamente el peso de la amenaza. La amenaza se ha vuelto, en Venezuela, en Caracas, pero en muchos otros sitios, no solamente un sentimiento social. La amenaza, y es uno de mis objetos de trabajo, se ha vuelto base de la regulación social, pero también societal. Nada se hace si no es en función de la amenaza. Y sabemos que la amenaza se construye a partir de ¿qué? Por un lado, ese magma de inseguridad que hace que, bueno, que todo el mundo tenga un cuento, todo el mundo le haya pasado algo, todo el mundo tiene algún modo simbólico y semántico de referirse a la cosa, pero de una manera precisa, ¿qué hacemos con ese magma? ¿Qué podemos hacer? ¿Okay? Eso por un lado, y por otro lado, ¿eso qué conduce? ¿A qué conduce? A la deriva justamente securitaria. Frente a los problemas de inseguridad, más seguridad. Con lo cual olvidamos esa cuestión sociológica básica que antes de la cuestión de la seguridad e inseguridad está el problema de la confianza. Y que la confianza no se constituye, no se construye del mismo modo en que se construye la seguridad, aun cuando una alimente la otra. En todo caso, la amenaza siempre se alimenta con las pruebas que podemos dar de la amenaza o con la falta de ella. Porque ustedes saben que cuando la amenaza termina en el momento en el que cumple la amenaza y pasa a ser otra cosa. Lo cual me lleva al punto de lo ilícito, el correlato violento y su incertidumbre.
Como dije hace rato, siempre estamos entre exuberancia e invisibilidad. Basta que haya un evento que capture la atención mediática para que entonces, allí vamos a ver una exuberancia y van a haber responsables políticos que hablan, va a haber especialistas universitarios investigadores que van a hablar de la cuestión, va a haber todo lo necesario para que nos interesemos. En lo que baja la atención mediática, podemos pasar a modos de invisibilidad que hacen que, bueno, que siempre las actividades ilegales y los mundos paralelos van a privilegiarse con ese funcionamiento en claroscuro. Y es ese aspecto cognitivo del claroscuro que me interesa subrayar con ustedes aquí. Entonces, llegamos al último punto. Cómo justamente la urgencia y la gramática de la guerra se vuelven ordinarias y comunes. Bueno, sobre la gramática de la guerra ya dijimos un poco lo fundamental. Simplemente guarden la idea de que lo importante no es solamente identificar las situaciones con lógicas de guerra, sino qué sucede cuando no lo hacemos de esa manera, por un lado, y qué sucede más allá de la situación misma cuando todo lo leemos a través de la gramática de la guerra. Incluso las situaciones que no son situaciones de guerra terminan convirtiéndose, porque las interpretamos de esa manera, en situaciones de guerra. En todo caso, cuando lo político adopta la urgencia como modus vivendi y tiende a adaptar la acción a una especie de gramática de la guerra, allí vemos cómo hay esa especie de devenir común de la urgencia, ese estado de urgencia ordinario en el que para muchos hoy en Venezuela se vive. Hay un aspecto temporal que me parece fundamental, porque hay un ajuste mutuo de temporalidad y de ritmo, que va siempre a privilegiar la inmediatez y el cortoplacismo. Cuando estamos en situación de urgencia, todo es válido, pero sobre todo lo que es válido es que le prestemos atención a lo que sucede inmediatamente. Lo que está antes y lo que está después, ya veremos. Con lo cual lleva al otro elemento, justamente hay una minoración de la relación retrospectiva y prospectiva que podemos tener hacia el mundo. Entonces, la acción se flexibiliza y facilita, en términos políticos, uno, la concentración de presupuestos, ¿ok? Quien trabaja en urgencia termina concentrando los presupuestos. Luego, dos, el control discrecional ejercido sobre las estructuras operativas y también de decisión. Tres, en general la acción va a poner entre paréntesis cualquier exigencia pública de evaluación. Cuarto, va a desarrollar lo que yo llamo formas de acostumbramiento a dicho funcionamiento. Porque uno se acostumbra. Simplemente es así, uno se acostumbra a que funcione así. Y cuando uno se acostumbra a que funcione así, uno se le olvida que funcionaba de otra manera en otro momento. Entonces, la urgencia, esto que les estoy describiendo, amigos, es lo propio de los contextos de guerra, de posguerra, de catástrofes y de poscatástrofes, por un lado, pero es también lo propio a la ingeniería y al modo de funcionamiento militar. Entonces, el modelo urgentista, empleado cotidianamente, por un lado, tiende a debilitar las capacidades institucionales, pero también las competencias interaccionales, y bueno, y debilita lo que Ricoeur llamaba esa sagesse pratique, esa sabiduría práctica, de una vigilancia administrativa que pueda ser descentralizada por un lado, ¿ok? Porque más ojos que vigilan que la sopa se está haciendo bien es mejor que uno solo, o que ninguno, y que pone a prueba justamente los dispositivos. Improvisación como principio de acción.
institución de lo provisional como forma de organización y luego la parada como forma de evaluación pública. Hay que tirar la parada de que estamos evaluando. Desfile, parada. La parada es el desfile a hacer. En venezolanos hay una expresión que dice: voy a tirar el paro. Voy a tirar el paro es, voy a hacer lo necesario para que piensen que yo estoy haciendo eso. Lo importante no es si lo hago o si no lo hago, pero yo hago lo necesario para que me lo crean. La parada es lo propio también de los desfiles militares. ¿Ok? Pero en todo caso, lo importante es que eso funciona como marco de evaluación pública. Dense cuenta, cada vez que hay un hecho violento y que salen responsables públicos a dar estadísticas sobre el hecho violento, y van a decir, no, pero es que ahorita mejoramos, hubo una mejoría en los índices del crimen, etcétera, etcétera. Ahí, chas, tiramos la parada, se infla simbólicamente la cuestión, y luego cuando la cuestión pasa, se desinfla simbólicamente la cuestión. Entonces, esto me lleva a este último punto, y por allí terminamos, como la urgencia no supone solamente la valorización de algo extremo, de una necesidad extrema, de un problema extremo, sino que se vuelve la forma misma de lo político. Deja de ser objeto para convertirse no solo en sujeto, sino en medio. Y esta activación política que se acostumbra a la urgencia, como lo dije hace rato, en cierto modo también lo condiciona. Termino por este elemento que tiene que ver justamente con las enseñanzas de Aarón Sicurel, porque es el caso de Venezuela, pero yo no creo que sea el único, y yo creo que hay varios de ustedes tendrán elementos contextuales otros para también, digamos, que haya una resonancia en ese sentido. Hay un verdadero desafío cognitivo que es presentado por todos los contextos, los sitios, las ciudades, los países, que están preñados de binaridad, que están preñados de una binaridad que estimula la incertidumbre, que están preñados de formas de polarización pop política que hacen que, bueno, que justamente lo central sea qué hacemos frente a esa realidad que nos dicen que no podemos conocer porque tenemos que estar de un lado o de otro para poder conocerla, y que tiene que ver con la pregunta que hiciste hace un rato, Aarón. De allí que me permita citarte en ese aspecto, cuando tú nos llamas la atención sobre cómo las ecologías locales, sociales, y la observación de la materialidad hace que nos ayuden a entender cómo estructuras organizacionales complejas van a restringir o van a facilitar el acceso a las fuentes de información formales e informales que son indispensables a la resolución de problemas, pero son indispensables también simplemente para identificar los problemas. De allí que, bueno, que en un mundo en el que todo se vuelve urgencia, simplemente digamos, bueno, quizás es la caricatura lo que nos queda. Perfecto, sí. Bueno, tenemos tiempo para hacer algún comentario y preguntas sobre esta muy informativa y provocativa presentación de este trabajo y de estos temas. Yo un comentario. Creí que estaba hablando de México. Porque se replica en México y seguramente que en muchos países de América Latina, donde este asunto de la política, programas de asistencia social, como programas de salud en México, el Seguro Popular, que todos tienen servicio médico oficialmente. De 10 millones se pasó a 20 millones, pero los hospitales siguen siendo el mismo número, los médicos siguen siendo el mismo número, y donde si entras al seguro, es seguro que te mueres.
con programas, otros programas de asistencia social, como dar un dinerito a la gente de más de 60 años, le dan 1,000 pesos al mes y ya, entonces eres priista o eres panista. Y parece que estaba yo escuchando que todo esto es México, pero todo es casi América Latina. No, es un comentario. Tienes razón. Sí, yo también te estaba escuchando desde México, ¿no? Yo soy de México. Y bueno, estudio algunos temas similares y me interesa mucho esta tensión que marcas entre la urgencia y la costumbre, ¿no? Porque sobre todo en México, ¿no? Que surgieron recientemente ciertas formas de violencia que fueron urgentes, ¿no? Y hay momentos en donde casos como lo de Ayotzinapa, ¿no? Recientemente es como salen las noticias, hay ese momento de auge, ¿no? De urgencia, de hay que hacer algo y se movilizan los medios y luego ya, como es esto, ya no se aplacan los medios y volvemos a la costumbre. Quería preguntarte, sobre todo por tu interés en la microsociología, si pudieras hablar un poquito más de cómo viste esas costumbres de tu trabajo de campo. O sea, porque cuando uno se acostumbra, genera costumbres, ¿no? Formas de hacer que estas urgencias se vuelvan, dejen de serlo más bien, no dejen de ser urgencias. Porque es algo que también estoy trabajando en mi propia tesis, pues, porque desde la perspectiva del analista, la urgencia se ve muy clara, ¿no? Uno presenta las estadísticas, uno dice estamos en estado de urgencia. Y desde la perspectiva de quien vive esa realidad, de alguna forma la urgencia deja de ser urgente. Entonces quería preguntarte si puedes decirnos un poco más sobre prácticas o de qué forma viste cómo viste esas costumbres, ¿no? Mira, en la cuestión médica, en los hospitales, eso se ve, lo vi en todo caso como en actos reflejos muy precisos. Por ejemplo, cuando en la primera, que les hablé nada más del 2005, después no les hablé del 2012, cuando llegas a tener la posibilidad de hablar con el médico que va a tratar justamente a tu paciente, a tu allegado, él te va a dar una serie él te va a hablar con el saber médico, ¿ok? Que tiene todo un vocabulario, tiene toda una gramática, tiene toda una serie de cosas en la que va a depender de tu propia cultura general médica, saber de qué te está hablando por un lado, pero va a depender de tu propia cultura organizacional, como en venezolano se dice, el teje y maneje de las instituciones locales, saber cómo vas a hacer. Y él te va a dar indicaciones allí que tú vas a, bueno, o agarras al vuelo ciertas cosas, o ves cómo haces, y hay otra serie de cosas que va a hacer más bien todo el personal de enfermeros, de camilleros, etc. Entonces, una cosa muy básica es, cuando me dijeron, sí, mira, lo vamos a aceptar, ya lo tenía en terapia intensiva, entonces estaban esperando que se desocupara una cama, que había pasado el momento más álgido, para ponerlo en un pabellón, como se dice. Entonces, cuando voy a informarme al pabellón, y me dice, ok, bueno, tienes que va a estar aquí, etc. Entonces, cuando lo llevamos, enseguida hay otra enfermera que me empieza a decirme, ¿trajiste la toalla? Sí. ¿Trajiste la sábana? Sí. ¿Trajiste las almohadas? Sí. ¿Trajiste el algodón? Sí. ¿Trajiste las agujas? No. ¿Cómo se te ocurre que no vas a traer las agujas? Pero no sabía que allá en terapia, eso es en terapia, aquí se traen las agujas, desde hace años se tienen que traer las agujas. Yo puedo darte otra serie en relación a pequeños insumos médicos, con los cuales uno tenía que llegar simplemente. Entonces ahí hay el acostumbramiento, no es solamente que te lo pidan, el acostumbramiento es que si me lo piden y yo quiero que mi papá sea bien tratado por esa enfermedad, yo voy a hacer lo necesario para que cuando ella pida algo yo lo tenga.
Y como voy a hacer lo necesario para que pida algo y yo lo tenga, yo entretengo con mi acto justamente lo que ella está pidiendo. Y así se empieza a construirse el acostumbramiento. ¿Ok? Puedo darte otra serie ¿cómo es? De indicios. Pasemos al lado violencia. Una de las cosas que yo más he seguido, y tengo casi 20 años siguiéndole, es todo lo que es bueno, justamente lo que me permitió llamarlo el Far West, a la caraqueña, los robos que se han transformado en agresiones, en violaciones, en asesinatos, en secuestros express en el transporte público, ¿okay? En las formas de movilidad, ¿okay? Porque después de toda esa época que trabajé sobre la gated community, fueron justamente los testimonios de los ladrones es lo que me hicieron entender que la ciudad la entendían mucho mejor ellos que los vecinos, que con todos sus estudios de clase media, etcétera, porque bueno, todos los que viven en una gated community llegan un momento en el que tienen que salir de la gated community. Y cuando salen de la gated community entran en el mundo móvil, en donde justamente... Entonces ahí empecé a estudiar más los fenómenos de la violencia en las situaciones de movilidad. Y entonces, estudiando la violencia en las situaciones de movilidad, llego a las estaciones de servicio, donde uno se para a echar gasolina. Y el hecho de que durante mucho tiempo los baños de las estaciones de servicio estaban sucios, etcétera, sobre todo para los baños femeninos eran peores que los masculinos, etcétera. Pero estaban abiertos. Hoy día están cerrados. E incluso si vas a pedirle la llave al que está en la caja, puede que no te la dé o simplemente la respuesta clásica es decirte, no funciona. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, una de las ocasiones en las que durante un cierto tiempo, ha dejado de ser en los últimos 2 años, pero durante 5 años, estuvo el estilo de robo justamente cuando te parabas a echar gasolina. Entonces, ese momento de movilidad, de movilidad urbana, en la que te vuelves más vulnerable, y que en principio piensas que vas a estar menos vulnerable porque estás en un sitio en el que hay otras personas, hay una situación de intercambio comercial, hay vigilancia, etcétera, vas a estar menos vulnerable. Pues no. Eso fue vulnerado, pues, en todo caso se volvió durante un cierto tiempo un medio ambiente propicio, más bien, a la agresión. Entonces, ese cierre, el acostumbrarse a que los baños de las estaciones de servicio estén cerrados, con la consiguiente, evidentemente, tú terminas haciendo pipí o pupú en algún lado. O sea, olvídate que en general va a ser a los lados, ¿ok? En el montecito al lado. Pública, ¿no? ¿Ah? Que luego se vuelve un problema de salud pública. Exactamente. Pero entonces ahí tienes un gesto que también es micro, o un medio sociológico, no sé, pero que es un gesto en el que socioespacialmente te permite medir el acostumbramiento frente a la urgencia. No sé si hay otra. Bueno, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención desde anoche que estábamos hojeando un poco tu trabajo es la idea que presentaste del acompañante pertinente, ¿verdad? Y sé que Aaron también ha trabajado también en los familiares que van a la consulta médica, ¿no? Y tenemos esto en trabajo de migración muchísimo. El acompañante pertinente en Estados Unidos es un niño. Es el niño que traduce a los padres, que traduce entre médicos, entre instituciones sociales y los adultos, ¿no? O sea, que ocupan ese papel de acompañante pertinente. Precisamente nos hace pensar mucho sobre los límites, ¿verdad? Y las posibilidades de competencias que se realizan, ¿no? Y pensando en tu trabajo sobre cómo la institución
sabe y considera que hay acompañantes pertinentes. Sin embargo, no existe ningún manual escrito para el acompañante pertinente. Es una tradición oral que se va pasando entre familias, pues se va pasando, que se va creando en esos pasillos y en las salas de espera, que son estos movimientos relacionales, sociales que suceden, ¿no?, alrededor de un paciente, que es el paciente, que es el individuo y la institución, pero que son los individuos, ¿no? Unas redes desplegadas de ¿verdad?, sociales que ocurren en todos estos contextos micro, pero que se extienden fuera del hospital, porque hay esas redes también que al lado del hospital se vende el algodón, se vende lo otro, se vende por allá, porque activa otras economías locales, ¿verdad?, que no son proporcionadas por el hospital, pero que se conocen por estas tradiciones, orales, no escritas, ¿no? O sea, y que me parece sumamente, muy interesante, y de cómo estudiar todos los puntos, ¿verdad?, que caben dentro de esta noción de un acompañante pertinente. Nada más hacer un comentario. No, y tienes toda la razón, pues eso me hace pensar justamente, ese mes en el hospital fue increíble en ese sentido, porque yo me acuerdo que me lo acabas de recordar justamente cuando hablabas de todas las economías paralelas que se generan, y el hecho de que en algún momento teníamos que buscar, había una medicina que no se conseguía, que yo había dado la vuelta en cuanta farmacia podía, etcétera, y nada que se conseguía la medicina. Y en una de las noches de vigilia, porque cuando digo que pasaba, en el mes debo haber pasado 24 horas allí, por lo menos 25 días, porque lo hacía para que mi mamá no se quedara, su hijo único, entonces bueno, o se quedaba ella o me quedaba yo, y bueno, quedarse ahí es quedarse, o sea, a partir de las 11 de la noche empieza otro mundo, pues, en el que llegan todos los tiroteados, los baleados, las prostitutas, heridas, o sea, y evidentemente el acompañante pertinente tiene que aprender a hablar con todo el mundo y buscar la máxima fuente de información. En un momento yo dije, bueno, coño, a lo mejor con los malandros termino encontrando dónde voy a conseguir yo esa medicina. Y justamente fue conversando con uno de ellos que me dijo, pero tú no has ido a buscar ahí en la cafetería. Yo le digo, la cafetería, ¿cuál cafetería? La que está ahí. Me dice, no, esa no, la otra, ahí, porque habían 2 o 3 cafeterías. Y yo, sí, pero yo he ido, no, pero tienes que ir a la cafetería los lunes, no me acuerdo si era lunes, miércoles y viernes, en el turno de entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. ¿Es un mercado dentro? ¿Ah? O sea, dentro del hospital. Sí, dentro del perímetro del hospital. Entonces, había uno de los que trabajaba en la cafetería entre tal turno y tal turno que ese sí los tenía. Y como tú dices, no hay ningún manual que esté escrito sobre esas cosas, nunca se escribe. Además, justamente el condicionamiento situacional hace que nunca uno no pueda pretender que haya un manual escrito sobre esas cosas. Entonces, el saber, y ni lo habrá. Entonces, el saber, el pasaje entre el saber y el saber hacer, allí uno conduce al otro, pero también, como lo decía antes, lo dije en relación al viejito, poder enterarse de esas cosas necesita que una permanencia que si tú no estás en esa permanencia en el sitio, hay cosas que se te van a escapar porque no la vas a conocer. Entonces, que son cosas que tienen que ver con justamente la sociología cognitiva,
cómo, y sobre la manera como nuestras ciencias sociales, porque permítanme hacer el señalamiento crítico, la sociología mainstream, en el lado francés, y lo conozco menos, pero en el lado latinoamericano lo conozco bastante, son muy pocas las que se interesan en este tipo de cosas. Son muy pocas las que intentan documentar, porque el que no existan manuales, eso no quiere decir que nosotros no tenemos la posibilidad, incluso la obligación de tener que documentar ese tipo de prácticas. Lo cual me hace, por otro lado, y termino allí con una observación más política, lamentar explícitamente cuántos de mis colegas sociólogos venezolanos de mi generación hoy son ministros, la mayoría de mis amigos tienen posiciones, de mis antiguos colegas tienen posiciones políticas importantes, porque bueno, casi ninguno hace sociología, todos hacen política. Y cuántos hoy día sociólogos allá y aquí hacen sociología, hacen política diciendo que hacen sociología. Lo cual es una opción, es una escogencia, ¿de acuerdo? Yo eso lo respeto, pero al hacer esa escogencia, al mismo tiempo, yo sé que hay cosas que no se están haciendo. Entonces, por ejemplo, varios de los más brillantes de mi generación, que yo hubiera esperado que estuvieran produciendo cosas sobre salud, siguen produciendo cosas magníficas, pero para legitimar ideológicamente cosas que, bueno, que en ese sentido poco los diferencia de esos que hemos criticado las ciencias sociales han criticado durante tanto tiempo, pero que vienen del mundo de las finanzas, del mundo de las clases dominantes, etcétera, etcétera. Entonces, en todo caso, yo creo que esos saberes situacionales merecerían otro tipo de atención de parte de las ciencias sociales. Y que se llame eso micro, macro, meso, eso ya es otra cosa. Eso ya, dejemos esa discusión a nosotros mismos cuando nos ponemos el sombrero de metodólogos. Pero independientemente de eso, yo creo que hay un verdadero trabajo a desarrollar, en el que, en particular, la sociología y la antropología, en todo caso la sociología latinoamericana, es muy pobre. También en eso. Gracias, Aaron. Gracias, Aaron. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más, un comentario. Y Yo creo que tú querías decir algo. No, bueno, también es muy pobre América Latina. Cuando el último comentario. No América Latina, es la sociología. ¿Cómo decir? Ha habido una producción muy pobre acerca de esa atención situacional sobre fenómenos problemáticos que, como dijo Rocío, ay, Dios mío, Patricia, que como dijo Patricia, no se pueden escribir, no hay manuales. Perdón, quería simplemente... Yo solo remarqué, también en eso somos pobres. ajá. Somos pobres de todo. No en todo, somos ricos en muchas otras cosas. Petróleo ya no. Bueno, pues es realmente, como pueden, hemos podido apreciar, Pedro, este trabajo realmente está abriendo las maneras de pensar sobre estos espacios urbanos, ¿no? Y como decía en la introducción, en la presentación de tu trabajo, que nos has puesto en relieve aquí muchos puntos sobre vulnerabilidad, inseguridad, pero al mismo tiempo has subrayado la gran capacidad humana y social de navegar y de hacer estrategia dentro de las instituciones sociales. El mismo acompañante pertinente es un actor, mueve, promueve, salva vida, ¿no? Está ahí entre instituciones, entre contextos sociales, dentro de la periferia, fuera de la periferia, ¿verdad? Cambiando quizá, ¿verdad? Lo que pudiera suceder, tratando de lograr la certidumbre.
tratando de lograr la estabilidad, tratando de lograr, ¿verdad?, lo que es seguro. O sea que seguimos pensando que no solamente que esta binaridad, ¿no?, se puede romper, y quizá estos actores, ¿verdad?, solamente no lo puedan hacer, pero que sugiere ese cambio social de que hablas, que empieza en parte por una documentación de lo que sucede en estos contextos. Y yo pienso que nos queda poco tiempo en estos días, pero que podrá haber alguna continuidad de esta conversación esta tarde. El centro también va a tener otro evento de salud pública, un panel sobre los temas más amplios de la salud, de latinos, más bien en California y en este país, ¿no? Y pensamos que este trabajo puede también presenta otra manera de ver esta relación. Y las gracias a todos por haber venido, y gracias a ti por estar aquí compartiendo tu sabiduría. Bien. Gracias.